Me da mucho gusto saludarte, querido Jorge Reyes, director general adjunto de Índice de Precios del INEGI. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Jorge. Creo que no... creo que perdimos la llamada con Jorge Reyes. La inflación agarró velocidad, agarró velocidad, había crecido en septiembre a un 4.59%, se aceleró al 4.78% en octubre y es casi medio punto más alta que la que se tuvo en el 2023. Y el componente subyacente no ha tenido choques en la oferta. Y para platicar de ese tema me da muchísimo gusto saludarte, querido Jorge Reyes, director general adjunto de Índices de Precios del INEGI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, David. El gusto es mío y es un gran placer estar aquí en tu programa para servirte, David. Querido Jorge, ¿cómo se explica esta mayor inflación? Sí, efectivamente se dio el dato para el mes de octubre donde la variación mensual fue de 0.55% y la variación anual 4.76%. En lo que se refiere a la variación mensual, David, si vemos el crecimiento del INPC en octubre, al menos en los últimos 10 meses, se puede decir que está en el promedio. O sea, no es un crecimiento mensual alto ni de los bajos, se puede decir que está en el promedio. En el caso de la variación anual, como tú bien lo dices, tuvo un crecimiento en relación a lo de septiembre, que en septiembre fue 4.58% y ahora en octubre 4.76%. Pero básicamente este crecimiento, ya entrando a tu pregunta, se debe a dentro de la no subyacente. O sea, tú dirías que, perdón. Frutas y verduras y pecuarios. ¿Sí, perdón que te interrumpa, Jorge, antes de que pase esa parte. Entonces, tú dirías que es un tema más bien aritmético, no es una aceleración en la inflación. Bueno, se puede manejar de esa manera debido a que si, por ejemplo, en octubre del año pasado, en 23, la variación mensual fue 0.38% y ahora 0.55%, por lo tanto, en variación anual, pues se espera de una manera aritmética, como tú bien lo comentas, que la variación anual sea mayor, ¿verdad? Crezca, porque fue menor en octubre del año pasado. Y ya viendo, básicamente se debe a la no subyacente, a frutas y verduras y pecuarios. Esos son los grupos de producto que en octubre, en variación anual, crecieron respecto a septiembre. Todos los demás conceptos disminuyeron en variación anual respecto a septiembre, excepto educación, que se mantuvo porque pues no hay entrada no hay inicio de semestre y que haya algún tipo de incremento. Entonces se debe básicamente a frutas y verduras y pecuarios. Frutas y verduras crecieron 15.90% y pecuarios en variación anual 6.17%. ¿Tú dirías que se está perdiendo el control de la inflación, que está aumentando, o que es esta parte volátil de la inflación? Bueno, los analistas ya tendrían que ver los números, pero como tú sabes, cuando se dice que hay inflación en una economía, es que los precios están creciendo de manera sostenida y de manera generalizada. Sí. O sea que van creciendo en un periodo más largo y además todos los productos o de manera generalizada. Aquí está concentrado y también sabemos que en estos grupos de productos pues tienen una estacionalidad o un ciclo, más bien por otros conceptos de lluvias, enfermedades en algunos casos, o otros elementos externos a su oferta
y demanda. Entonces los que están creciendo son los que tienen una mayor estacionalidad dentro de todos los componentes del INPC. O sea, entonces, tú dirías que no es al estar concentrado en esa parte, no es un crecimiento preocupante. Bueno, el otro dato que creo que es conveniente resaltar es que la subyacente continúa ¿Sí? bajando, ¿verdad? La subyacente creció 3.80 en variación anual, y en septiembre era 3.91 y en agosto 4%. Entonces la subyacente tiene prácticamente... Que ahí es donde pega la política monetaria. Ahí Es donde pega Banco de México, y en la otra parte de la inflación, pues ahí no pega Banco de México tanto. Sí, donde más pega en la subyacente, y en la no subyacente sí pega, pero además hay otros factores, ¿verdad?, que hacen que el efecto tal vez sea menor, o el impacto sea menor, según lo que comentan, pues bueno, analistas expertos como tú, ¿no? Oye, ¿dónde subió más la inflación? ¿En qué lugares subió más? Bueno, en este mes de octubre, el estado, la entidad federativa que tuvo una variación mayor fue Tabasco, donde creció en el mes de octubre 2.24%, mientras que el promedio nacional fue 0.55%. Quintana Roo también fue una entidad federativa de las que más creció, 1.56%, Yucatán 1.40%, Nuevo León 1.39% y Campeche 1.38%. Esos son los 5 entidades federativas que más tuvieron una mayor variación en el mes de octubre. Y ahora, ¿dónde hubiera estado mejor vivir en el mes pasado? ¿Dónde hubiera estado mejor vivir? Pues sí, porque subieron menos los precios. Porque crecieron menos, ¿verdad? O sea, se desgastó menos el poder de compra. Sí. Fíjate que el que inclusive tuvo una variación negativa fue Aguascalientes, con menos 0.02% en octubre. Chihuahua, tan solo 0.10% de variación en octubre. Baja California, 0.12%. Zacatecas 0.18% y Sonora 0.25%. Esos fueron las entidades federativas que en el mes, como tú bien lo dices, la variación fue menor y por lo tanto el impacto... O sea, a ver, el mes pasado fue mejor vivir en Aguascalientes que en Tabasco. Bueno, en materia de precios. Con la comparación de precios, en Tabasco fue más alto y en Aguascalientes fue donde inclusive fue negativa, de menos 0.2%. Querido Jorge, te agradezco muchísimo. Siempre es muy ilustrativo platicar contigo. Que te vaya muy bien. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos para servirte. Muchísimas gracias, querido amigo.